juez Arturo Dumont, que estuvo a cargo de este proceso y que es el juez técnico que el 25 de julio también nos va a informar cuál es el monto de la pena. Buen día, doctor. Mónica Farabello y Rodrigo Peruso los saludan. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rodrigo, ¿cómo Buen andan? día. Muy bien. Realmente consternados por la gravedad de este caso de Jessica, que realmente ha conmovido a toda la ciudad. Cuénteme cómo lo vivieron ustedes. Bueno, mirá, te cuento. Sí, la verdad que son hechos graves que movilizan muchísimo, que generan consternación no solo en las personas involucradas en el hecho, sino también en la comunidad. Yo sí lo que quería era aclarar un par de cosas que vi ayer publicar en los portales que supuestamente dijo la representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto a la medida de coerción que se dispuso. Quería aclararlo porque hay ciertas declaraciones que en vez de favorecer a la comunidad, a la justicia y a los organismos del Estado, generan intranquilidad innecesariamente. Quería aclarar esta información porque, según vi ayer en los portales, se cuestionaba la decisión adoptada en este caso respecto a que no se decretó la prisión preventiva del condenado Gómez. Yo quería aclarar en este sentido que, bueno, en primer lugar, habría que pedirle disculpas a la víctima. Hoy podemos hablar de víctima porque ya el jurado se expidió por un veredicto de culpabilidad, por una causa que demoró 7 años en tener respuesta, por una investigación que demoró más de 4 años en elevarse a juicio. Luego vino las demoras propias de la pandemia y por cuestiones de agenda, prácticamente una causa de 7 años. Y bueno, en función de eso, en función de las propias demoras que tuvo la causa, en función de que el imputado en ningún momento se profugó, entorpeció la investigación, y en función de que no se argumentó debidamente y no se acreditó debidamente por la Fiscalía las razones por las cuales solicitaba la medida de prisión preventiva, no se hizo lugar a la misma, porque la gente tiene que entender que quien está a cargo de la acusación tiene el deber de argumentar y probar las razones por las cuales se priva a una persona de su libertad. Bueno, en este caso no se argumentó debidamente, no se acreditaron las razones de riesgo procesal como para habilitar esta medida, y también debemos tener en cuenta que más allá del veredicto de culpabilidad y la entidad de los delitos por los que fue condenado va a terminar siendo a partir del 25 que dictemos la condena con la pena, pero más allá del veredicto de culpabilidad tenemos que tener en cuenta que todavía quedan vías recursivas a favor del condenado, de casación ante el Superior Tribunal, y rige respecto de él, si bien para nosotros ya cayó el estado de inocencia, todavía por una cuestión constitucional y por la vigencia de los pactos internacionales, todavía debe respetarse el estado de inocencia. Por lo tanto, en función de todas esas razones jurídicas y constitucionales principalmente, es que se dispusieron medidas que tampoco se informaron, que si bien no son privativas de la libertad, sí son restrictivas de la libertad. Y se dispusieron medidas de estricto control de la libertad del condenado Gómez, como por ejemplo que todos los días debe comparecer ante jefatura para dar cuenta de su sujeción al proceso. Se dispuso una caución real, ¿sí? O sea, una fianza económica que debe depositar para también garantizar su sujeción al proceso, y prohibición de salida del país, la entrega de su documento para que no pueda profugarse y demás, tal como lo establece la normativa procesal, porque en definitiva es feo y flaco favor se le hace a las víctimas y a la comunidad dar informaciones parciales o parcializadas en donde no se indican las razones y se sale a opinar por los medios, generando intranquilidad en la comunidad. Yo quería simplemente aclarar eso, informarles a ustedes y a través de ustedes informarle a la comunidad. Doctor, ¿cuál sería la pena que podría llegar a recibir el condenado? Mirá, de la pena no puedo hablar porque no puedo adelantar opinión, ¿sí? Obviamente son delitos graves, con penas elevadas. No puedo adelantar opinión porque me toca resolver a mí una vez que se sustancie el pedido que haga la Fiscalía. O sea, vamos a tener una audiencia que se llama cesura de juicio, en la cual la Fiscalía va a tener que argumentar y acreditar el monto punitivo que solicite con sustanciación, es decir, escuchando también a la defensa del condenado, y ahí recién vamos a estar en condiciones de resolver. No te puedo adelantar nada porque estaría cometiendo un grave error de prejuzgamiento, pero sí son penas graves por la entidad de los delitos. Sí, Arturo, uno escucha su explicación y queda claro cómo es el proceso.
Lo que no le queda claro, me parece, a la gran mayoría de la sociedad, o al menos a mí, es quién protege a Jessica en este caso de este hombre, porque ha habido varios casos. Está el emblemático de Micaela García, por ejemplo, ¿no? Que nadie la protegió, y tantos otros, en donde hay denuncias. En este caso ya hay una condena al hombre que la golpeó, que la abusó, que la violó durante su infancia y su adolescencia, que la amenazó, al menos según contó ella públicamente. Los detalles en el juicio no los tenemos, los tienen solamente ustedes y el jurado, pero digo, uno lo ve en este sentido, y ¿quién protege, quién le garantiza la seguridad a Jessica, a sus hermanos, a su familia, de que este hombre no vuelva a atacarlas hasta que no cumpla su condena, con un ánimo de revancha? Porque es cierto, no se ha fugado, ha estado a derecho, pero ha cometido las aberraciones que ha cometido, y nadie le garantiza a las víctimas que no las vuelva a cometer en este lapso de tiempo antes de que vuelva a la cárcel. Mira, Rodrigo, te explico. Vos sabés que en nuestro Estado hay un reparto de funciones, ¿no? Nosotros, la justicia, concretamente, siempre actuamos, mal que le pese a mucha gente, pero es lo que la Constitución nos demanda, actuamos luego de los delitos cometidos. Es decir, nosotros no podemos hacer lo que llamamos una prevención de delitos futuros. Para eso están las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de evitar cualquier tipo de delitos. De hecho, y casualmente me viene bien tu pregunta, porque es de lo que estaba explicando recién, no sé si se entendió, es que precisamente ninguna razón se argumentó por la Fiscalía respecto a riesgo procesal. Es decir, durante 7 años que demoró esta causa, cuando una investigación penal preparatoria está prevista que demore 3 meses, o en su caso 6, o hasta 1 año y algo, estamos hablando de una causa de 7 años donde no hubo un riesgo procesal, porque la Fiscalía no solicitó prisión preventiva durante el proceso, que durante el proceso, hay que asegurar los fines del proceso, existen 2 causales de riesgo procesal, que uno es peligro de entorpecimiento, que precisamente una de las razones es cuando el supuesto autor de un hecho afecta la tranquilidad de los testigos, de la víctima y demás. Bueno, aquí no hubo ninguna razón durante 7 años para solicitar una privación de libertad del hoy condenado Gómez, que, reitero, de acuerdo a la Constitución y a los pactos internacionales, artículo 75, inciso 22 de la Constitución, artículo 18, mantiene su estado de inocencia y tiene vías recursivas. ¿Esto qué quiere decir? Que si durante 7 años que se demoró esta causa no se argumentó ni se acreditó por la parte acusadora riesgo procesal, ahora no podemos venir a teorizar cuando en derecho debemos fundar y acreditar. No podemos resolver nosotros infundadamente y privar de la libertad a alguien cuando las normas procesales y constitucionales nos impiden así hacerlo. Si vos me decís quién debe cuidar a Jessica y a toda la comunidad, y bueno, son las fuerzas de seguridad, que para eso están para prevenir los delitos. Nuestra función es respetar la Constitución, las garantías constitucionales, atenernos al proceso, y bueno, a la Fiscalía quedará las vías recursivas como para revisar mi decisión. Queda a disposición de ustedes incluso la audiencia a la cual se resolvió, para que entiendan las razones que se dieron en su momento para rechazar el pedido de la prisión preventiva. La prisión preventiva no puede usarse como un adelanto de pena hasta tanto no se quiebre el estado de inocencia, que es por una sentencia de condena firme. Y esta sentencia, o sea, este veredicto y la sentencia que yo voy a dictar, no va a estar firme hasta tanto no venza los plazos de revisión o no sea revisada por las instancias superiores. Dumont, no sé usted si, decía claro, que duró 7 años la investigación penal preparatoria y que en realidad debería durar alrededor de 3 meses. ¿Qué fue lo que pasó? No, perdón, te corrijo. La investigación penal preparatoria duró, la causa se inició, la denuncia fue en julio de 2016 y la causa se elevó al Tribunal de Juicio en diciembre de 2020. O sea, 4 años duró o demoró la elevación de la causa a juicio. Luego tuvimos la pandemia y obviamente se fijó fecha de debate. Acá somos un único tribunal de juicio y los juicios por jurados se van estableciendo de acuerdo a un cronograma de las posibilidades de la Cámara. En total demoró esta causa 7 años. La investigación penal, el plazo para elevar la causa a juicio demoró más de 4 años, eso es lo que yo dije. Ok. ¿Y qué pasó? No sé. Yo no puedo saber qué es lo que se hace en la investigación penal preparatoria, pues yo soy juez del Tribunal de Juicio. Yo me entero de los hechos
y resuelvo en función, o resolvemos nosotros los que estamos en la Cámara o en el Tribunal de Juicio, en función de que la causa llegue al tribunal y se abra el juicio. Recién ahí nos enteramos de los hechos, nos enteramos de la prueba, de los argumentos de las partes. Antes no teníamos intervención. Bien. No sé qué razones hubo para tanta demora. Para esos 4 años. Esperaremos entonces hasta el 25 de julio para conocer cuál es la pena. Exactamente, el 25 se hace una audiencia, conforme está previsto en la normativa procesal, que se llama cesura de juicio, es decir, en el juicio por jurados, el jurado popular lo que da es un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad. Ellos no fijan la pena. Luego nosotros, o sea, en este caso me toca a mí como juez técnico, se cita a las partes a una audiencia donde la Fiscalía requerirá un monto de pena, tendrá que argumentar y acreditar el monto de la pena o las razones por las que sostiene ese monto de pena, traslado a la defensa para que argumente y pruebe también lo que considere oportuno, y ahí recién vamos a estar en condiciones de resolver, y una vez que saquemos esa resolución no tengo ningún inconveniente en brindarle los fundamentos. Bien, ¿y cuáles son los plazos que tiene el condenado para apelar? Y una vez que se dicte, luego de esa audiencia hay 5 días para dictar la resolución fijando la pena, y luego tiene el condenado 10 días para interponer recurso de casación. Bien. Luego se eleva a casación y tengamos en cuenta que se va a elevar a el Tribunal de Casación de Concordia, que es la sala de casación que atiende todo lo que es la costa del Uruguay. O sea que es un tribunal también, funciona como nosotros, son 3 jueces que revisan todas las sentencias de la costa del Uruguay. O sea que el plazo que demore, o el tiempo que demore la revisión de esa causa, no puedo estimarlo en este momento, en función de las tareas y la acumulación de tareas que queda. Bien, Dumont, le agradecemos muchísimo el tiempo. No, yo les agradezco a ustedes, y simplemente lo que quiero es dejar en claro algunas cuestiones para que la comunidad no piense que uno vive en Gualeguaychú, es vecino de Gualeguaychú de toda la vida, y a veces hay noticias que pareciera que uno o somos tontos o queremos favorecer a alguien, y nunca así. O sea, nosotros resolvemos de acuerdo a los argumentos de parte y a la prueba. Es nuestra función, sobre todo respetar la Constitución y la ley. ¿Podemos equivocarnos de criterio? Sí, para eso están las instancias de revisión. Pero lo peor, flaco favor le hacemos a la comunidad generando o dando opiniones que generen intranquilidad a la comunidad. Simplemente lo mío era eso. Ustedes saben que no soy de salir mucho a los medios. Nuestra función es argumentar y acreditar en los procesos, fundar en los procesos, pero bueno, a veces hay que salir a aclarar ciertas cosas para evitar malos entendidos. Les agradezco el llamado muchísimo. Y la oportunidad. No, por favor, a usted. Muchas gracias. Muy bien, un gusto. Que siga muy bien. Igualmente. Chau. Ahí pasaba el juez Arturo Dumont, él es el juez técnico de esta causa, y quedó ahí en medio de una polémica entre la fiscal Martina Cedrés y Arturo Dumont por una diferencia de criterios, básicamente. Cedrés decía que ella había pedido la prisión preventiva, aunque sea domiciliaria y con tobillera para el condenado, de abusar y violar a su propia hija, y Dumont dice no estaba argumentado debidamente, no corríamos riesgo procesal, el hombre siempre estuvo a derecho. Bueno, son obviamente distintos criterios que se unen. Sí. Escuchamos las 2 campanas, eso es lo bueno, que la gente pueda también sacar sus propias conclusiones. Obviamente uno habla desde el sentido común muchas veces, ¿no es cierto? Dice, pero si ya está condenado, bueno, sí, quedan instancias para apelar, la sentencia no está firme, como decía el juez. Y lo que puede cuestionar uno en este caso no es a un juez por su decisión que está fundada, lógicamente, en las leyes, sino justamente son esas leyes y cómo amparan, en este caso, a un hombre que violó en reiteradas veces a su hija cuando era niña, cuando era adolescente, que golpeó a su hijo, a su papá, cuando la verdad tardan 7 años en que la denuncia de Jessica termine en un juicio, cuando lo declaran culpable y tiene que esperar ahora, apelará el condenado y ganará varios meses más de libertad. Sí. ¿Por qué? Y porque lo dijo recién Dumont. El Tribunal de Casación de Concordia recibe todos los casos de la costa del Uruguay y te puede llevar 1, 2 o un año, 1 o 2 meses o un año, que terminen diciendo que el fallo está firme y que es correcto. Sí, fue como el caso de Gustavo Rivas, viste, que vos decías, bueno, pero ¿cuándo se termina esto? No terminaba más,
pasaban los meses, en este caso va a pasar lo mismo. La verdad que después nos terminamos lamentando, en el caso de Micaela García quedó muy marcado el juez Rossi, sí, por en esa oportunidad haberle concedido la libertad a Wagner. Y acá, la verdad, ojalá y Dios quiera que no pase nada, pero estás librado al azar. sí. Porque un hombre que violó a su hija varias veces, que la golpeó, que amenazó, que golpeaba a la madre de Jessica también, que golpeaba a los hermanos. Digo, una persona así está como cualquiera de nosotros, lo único que tiene que hacer todos los días es ir y dar una firma en jefatura. Sí. Digo, da la sensación que... Sí, que es medio una tomada de pelo cómo está que, conformado como el sistema judicial. No es solamente la decisión del juez, sino también en las leyes que, bueno, regulan todo esto, digo, ¿no? La garantía bien entendida, por supuesto que todos necesitamos garantías ante la justicia o ante un proceso judicial. Este tipo de garantías, en mi opinión, resultan ser excesivas. Digo, el tipo, coincido, violó, golpeó a su propia hija cuando tenía 8 años. Y ya fue declarado culpable, ese es el tema. Me acuerdo de este caso que lo busqué, lo googleé porque no recordaba el momento que había hecho esta nota, con una hija, justamente, mirá, el caso es muy similar. El título es "Soy la hija de un violador que está prófugo de la justicia". Esta nota la hice en 2021 con Joana Frenais. El tipo era concejal, chicos. O sea, era una figura pública. Rafael Ignacio Frenais fue concejal en Ceibas. Cuando lo denunciaron las hijas y otras chicas que decían haber sido manoseadas y hasta penetradas por este hombre desde que tenían 8 años, el tipo se profugó. Hasta el día de hoy no se ha podido hacer. A 3 días del comienzo del juicio, Frenais se profugó de Ceibas, aparentemente con la connivencia de otras personas del lugar, inclusive algunas personas de poder. Hasta el momento nunca lo encontraron. O sea, esta causa está ahí. Es un fantasma. Sí. Frenais debe estar en otra ciudad, capaz en Argentina, capaz no, haciendo su vida, mientras Joana, su hija, está esperando justicia. Tanto ella como sus hermanos, como las demás niñas que hoy son mujeres adultas. Pero recuerdo esta nota que realmente es escalofriante y es exactamente el mismo caso de Jessica, donde dice: soy la hija de un violador que está prófugo. Es horrible, es espantoso pensar que las mujeres nos tenemos que proteger, que desde chicas, cuando empezás a salir a un cumpleaños de 15, cuando tenés 13, 14 años, te empiezan a meter en la cabeza cómo te tenés que cuidar, con quién tenés que ir, volver, mirar la patente del remis, avisar si te fuiste en colectivo, llegás, llamás. Todo eso que los hombres no tienen en su registro es lo que nosotras vivimos día a día. No puedo ponerme un segundo en los zapatos de estas chicas, que su agresor es su propio papá, es quien te tiene que cuidar. Es espantoso.